¿Qué tal? Bienvenidos a Entre Estaciones, historias que viajan bajo la ciudad. Un podcast llenas de historias y relatos que se conocen, que se dicen o que tal vez se ocurrieron debajo de las calles de la Ciudad de México. Millones de personas utilizan ese transporte todos los días, pero cuando cae la noche es a donde todos pueden asegurar que han visto cosas inexplicables. Hoy vamos a escuchar dos historias de testimonios, historias que probablemente se ocurrieron o tal vez no, pero eso jamás lo sabremos. Solamente la gente que lo vivió sabrá si es verdad o no. La primera historia se titula La última estación. En esta nos acompaña nuestro compañero Dani, el cual nos hablará de esta historia. Todo comenzó una noche de viernes. Eran casi las 11:50 p.m. y yo acababa de salir de trabajar. Como siempre, tomé el metro para regresar a casa. El tren iba casi vacío, algo raro para la Ciudad de México, pero agradecí el silencio después de un día tan pesado. Subí a uno de los últimos vagones y me senté junto a la ventana. Solo había otras tres personas, un señor dormido, una mujer leyendo un libro y un joven con audífonos, nada fuera de lo normal. El tren avanzó entre estaciones mientras yo veía el teléfono. De pronto, al llegar a una estación, las puertas se abrieron y subió una mujer vestida de negro, completamente. Llevaba un velo cubriéndole parte del rostro y sostenía una pequeña maleta antigua. Lo extraño fue que, aunque el vagón estaba casi vacío, se quedó de pie justo enfrente de mí. Cuando las puertas cerraron, levanté la mirada y noté algo raro. Los demás pasajeros habían desaparecido. El señor, la mujer y el joven ya no estaban. Miré alrededor confundido. Quizá se habían bajado sin que me diera cuenta. Intenté convencerme de eso. Entonces escuché una voz suave. ¿También te perdiste? La mujer de negro me estaba hablando. ¿Perdón? Pregunté. ¿También te perdiste? Repitió. Sentí un escalofrío. No, solo voy de camino a casa. Ella inclinó lentamente la cabeza. Eso creen todos. El tren siguió avanzando. Intenté ignorarla y miré por la ventana. Por lo que vi, me dejó helado. No había túneles. Afuera solo había oscuridad absoluta. Ni luces, ni cables, ni paredes. Solo negro. Me levanté de inmediato y caminé hacia la puerta que conectaba con el siguiente vagón. Cuando la abrí, me encontré con algo imposible. No había otro vagón. Había una pesadilla interminable que parecía extenderse hacia la oscuridad. Cerré la puerta de golpe. Mi respiración comenzó a acelerarse. Saqué mi celular para llamar a alguien, pero no tenía señal. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí. Pasos lentos, arrastrándose. Volteé. La mujer ya no estaba donde la había visto por última vez. Ahora estaba al otro extremo del vagón, observándome, sonriendo. Y estaba mucho más cerca de lo que debería. Sentí el corazón golpearme el pecho. El tren comenzó a disminuir la velocidad. Por los altavoces sonó una voz distorsionada. Próxima estación. Terminal final. Nunca había escuchado ese nombre. Las puertas se abrieron. Del otro lado no había nada, no había andén. Había una ciudad oscura, vacía, llena de edificios viejos y cubiertos de niebla, y cientos de personas inmóviles observando el tren. No se movían, no hablaban, solo miraban. Entonces la mujer se acercó lentamente. Ya llegamos. ¿Dónde estamos?, pregunté temblando. Ella sonrió. Aquí llegan los que toman el tren equivocado. Vi que las personas de afuera comenzaron a caminar hacia el vagón, todos al mismo tiempo. Miles de pasos resonaban en la oscuridad. Intenté cerrar las puertas manualmente, pero no respondía. Las figuras estaban cada vez más cerca, y entonces pude ver sus rostros. No tenían ojos,
solo cavidades negras. Retrocedí aterrado. La mujer levantó una mano y señaló un asiento vacío. Siéntate y espera. ¿Esperar qué? A que olvides quién eras. Las sombras comenzaron a subir al tren. Yo corrí hacia la cabina del conductor. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Para mi sorpresa, se abrió. Entré. No había conductor, solo un viejo tablero oxidado y una palanca de emergencia. Sin pensarlo, la accioné. El tren entero se sacudió violentamente. Las luces comenzaron a parpadear. Escuché gritos provenientes del vagón. Gritos inhumanos. La oscuridad del exterior pareció romperse como un cristal. Y todo se volvió blanco. Cuando desperté, estaba tirado en un andén. Varios policías me rodeaban. ¿Se encuentra bien? Tom. Confundido, miré a mi alrededor. Era una estación normal del metro de la Ciudad de México. Les conté lo ocurrido. Los policías intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, uno de ellos habló. Hace 20 años ocurrió un accidente en esta línea. Un tren desapareció durante varios minutos entre dos estaciones. Cuando volvió a aparecer, todos los pasajeros estaban muertos. Nadie supo qué pasó. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué tiene que ver conmigo? El policía dudó unos segundos. Porque usted apareció en el mismo tren. ¿Qué? Y según las cámaras, ese convoy fue retirado del servicio hace 19 años. No respondí, simplemente observé las vías. Entonces escuché un susurro detrás de mí. Una voz femenina, la misma voz. Nos vemos en el próximo viaje. Volteé de inmediato, no había nadie, pero en el asiento vacío delante había una pequeña maleta antigua, la misma que llevaba la mujer de negro. Y cuando me acerqué, pude ver una etiqueta amarillenta con una fecha escrita a mano: 13 de octubre de 2007, la fecha del accidente. Desde entonces, no he vuelto a usar el metro de noche, porque algunas madrugadas, cuando todo está en silencio, todavía escucho el sonido de un tren llegando a una estación que no existe, y una voz que me pregunta: ¿también te perdiste? Una historia realmente inquietante la que nos contó nuestro compañero Dani, ¿no crees, Ángel? Y la verdad es que sí, muchas veces no sabemos realmente dónde estamos o qué es lo que vemos y realmente muchas veces o es imaginación o realmente esa nunca sabremos si en realidad pasó. Ahora escucharemos la historia de nuestro compañero Irving. Era un domingo por la noche. Venía caminando de fiesta alrededor de las 10 y para mi suerte encontré una estación del metro que seguía abierta. Bajé las escaleras con alivio. Pensé que ya estaba a salvo. Después de todo, dentro del metro no existían los mismos peligros que afuera. No había calles oscuras ni asaltantes escondidos entre las sombras. Ahí abajo me sentía protegido. Siempre me ha gustado esperar en los últimos vagones. Hay menos gente y normalmente son más tranquilos, pero esa noche fue diferente. Apenas llegué al andén, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Al fondo, entre la oscuridad de las vías, pude distinguir una sombra. Parecía una persona caminando sobre los rieles. Me quedé observando unos segundos. Seguro es mi imaginación. Intenté convencerme de ello. Creo que sigo demasiado borracho. Además, ese cigarro que me dio mi amigo sabía bastante raro. Aparté la mirada y traté de ignorarlo. Pasaron los minutos, luego más minutos, y después más minutos. El tren no aparecía. Comencé a ponerme nervioso. ¿Y si ya pasó el último metro? Miré el reloj una y otra vez. No puede ser, no quiero regresar caminando. Decidí esperar unos minutos más. Entonces, de repente, escuché el sonido del tren acercándose. Las luces aparecieron al fondo del túnel. Por fin, no tendré que caminar durante horas. Subí rápidamente y me senté cerca de la puerta. El viaje comenzó con normalidad. Pasamos la primera estación. O al menos eso creí. Levanté la vista y sentí que el corazón se me detenía. Era exactamente la misma estación. Los mismos anuncios, los mismos letreros, las mismas bancas. ¿Qué? No, esto no tiene sentido.
Debo seguir borracho. Pero entonces aquella sensación volvió, más fuerte que antes. Era como si algo hubiera entrado al vagón, como si aquella figura que había visto en las vías se hubiera subido conmigo. Miré alrededor. Nadie parecía notarlo. Nadie reaccionaba. ¿Seré el único que siente esto? El aire se volvió pesado. Cada vez me costaba más respirar. Sentía que esa presencia se acercaba poco a poco, como si quisiera entrar en mí, como si estuviera invadiendo cada parte de mi cuerpo. El miedo se apoderó completamente de mí. Sin pensarlo dos veces, me levanté de mi asiento. Cuando las puertas se abrieron, salí corriendo. Corrí por los pasillos, subí las escaleras, salí de la estación y seguí corriendo. Solo quería llegar a casa. Pero cuando estaba a unas cuantas calles de distancia, escuché algo detrás de mí. Volteé, y ahí estaba, la misma figura que había visto caminando sobre las vías. Me estaba siguiendo. Corría hacia mí a una velocidad imposible, demasiado rápido, demasiado cerca, y cada segundo que pasaba, la distancia entre nosotros era menor. Corrí con todas mis fuerzas, sentía sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca. No importaba cuánto acelerara, aquella cosa seguía reduciendo la distancia. Cuando estaba a punto de alcanzarme, llegué a la puerta de mi casa. Saqué las llaves temblando. Una se cayó. La recogí desesperadamente mientras escuchaba aquella respiración justo detrás de mí. Logré abrir la puerta y entré de golpe. La cerré. Sentí que ya estaba todo tranquilo. Me asomé y no había nadie, hasta que recibí una notificación en el celular. Solo decía, gracias por llevarme hasta tu casa. Suenan muy escalofriantes las dos historias que nos contaron nuestro compañero Dani y Irving. También nosotros les hablaremos de algunos relatos que nos han hecho llegar algunos televidentes. ¿O tú qué opinas, compañero Ángel? Pues sí, la verdad es que sí nos hacen llegar grandes historias que realmente son testimonios de lo que ha vivido la gente y solamente ellas saben si de verdad vivieron eso. Solamente ellas saben qué es lo que sintieron y ninguno de nosotros lo vamos a poder comprobar. Ahora, esta es una historia llamada El silbido del túnel, basada en una de las leyendas urbanas más conocidas entre trabajadores y usuarios del metro de la Ciudad de México. Eran las 12:10 de la noche cuando Mauricio terminó su turno como técnico de mantenimiento. Llevaba apenas 3 meses trabajando ahí y todavía no se acostumbraba a recorrer los túneles después del servicio que cerraba. Los trabajadores veteranos siempre le repetían lo mismo. Si escuchas un silbido en el túnel, no respondas. Mauricio se reía de esas historias. Pensaba que solo eran bromas para asustar a los nuevos. Aquella noche, le tocó revisar un tramo entre dos estaciones. Caminaban solo por las vías, iluminando el camino con una linterna mientras revisaban unos cables. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el eco de sus pasos y el zumbido lejano de los sistemas eléctricos. Entonces, escuchó un silbido. Era suave, lejano, como si alguien estuviera llamando a alguien desde el fondo del túnel. Mauricio se detuvo. Miró hacia adelante. No había nadie. Seguramente es aire pasando por alguna rejilla, pensó. Continuó caminando. Un minuto después volvió a escucharlo, esta vez más cerca. Un silbido corto, agudo, perfectamente humano. Sintió un ligero escalofrío. Recordó las palabras de sus compañeros. Si escuchas un silbido, no respondas. Intentó ignorarlo. Siguió avanzando. Pero entonces ocurrió algo extraño. Su radio comenzó a transmitir estática. Entre el ruido, creyó escuchar una voz. No voltees. Mauricio levantó el radio. ¿Quién habla? Solo hubo interferencia, y entonces el silbido volvió a sonar. Detrás de él, muy cerca, tan cerca que parecía provenir de alguien parado a menos de 2 metros, giró inmediatamente. No había nadie. El túnel estaba vacío. Sin embargo, en el suelo observó algo. Huellas, huellas húmedas, como si alguien hubiera salido de un charco y caminara por las vías. La siguió con la luz. Las marcas continuaban varios metros, hasta desaparecer abruptamente. Mauricio empezó a sentirse incómodo. Decidió terminar la revisión y regresar. Mientras caminaba de vuelta, el silbido apareció nuevamente.
luego detrás de él, luego a su izquierda. Parecía moverse, como si algo o alguien estuviera jugando con él. Aceleró el paso. Las luces del túnel comenzaron a parpadear. El radio volvió a encenderse solo. Entre la estática, una voz susurró: no debiste voltear. Mauricio sintió que la sangre se le helaba. Comenzó a correr. El silbido se transformó en varios silbidos. Uno, dos, tres, decenas de ellos. Como si muchas personas ocultas en la oscuridad estuvieran imitándose unas a otras. Corrió sin mirar atrás. Cuando finalmente llegó a una zona iluminada cerca de la estación, encontró a dos trabajadores más. Agitado, intentó explicar lo sucedido. Ellos se miraron entre sí. Ninguno parecía sorprendido. Uno de ellos simplemente preguntó: ¿volteaste cuando escuchaste el primer silbido? Mauricio sintió. El hombre bajó la mirada. Eso estuvo mal. ¿Por qué? El trabajador dudó unos segundos antes de responder. Porque según los viejos empleados, ese silbido no es para ti. Para algo. Entonces, ¿para quién es? Preguntó Mauricio. Para algo que vive en los túneles. Esa respuesta hizo que Mauricio se riera nerviosamente, pero la risa desapareció cuando el hombre agregó: y cuando volteas, eso sabe que puedes escucharlo. Desde aquella noche, Mauricio pidió ser cambiado al turno diurno. Nunca volvió a entrar a los túneles después de medianoche. Sin embargo, meses después, ocurrió algo inquietante. Al revisar las cámaras de seguridad de aquella noche, apareció una imagen extraña. En uno de los fotogramas podría verse a Mauricio corriendo por el túnel, y detrás de él, a unos metros de distancia, había una figura alta y oscura, sin rostro, sin rasgos, siguiéndolo. Los registros muestran que la figura estuvo presente durante casi 7 minutos, pero Mauricio asegura que nunca vio a nadie detrás de él, y quizá eso fue lo que le salvó la vida, porque según algunos trabajadores, quienes llegan a ver a la figura que responden al silbido, nunca, jamás vuelven a salir de los túneles. ¿Qué te pareció esta historia, Alicia? No, muy impactante. Realmente creo que es algo que ni con tan solo explicar la historia, o sea, me quedó como que la piel chinita, ¿sabes? Pero déjame decirte que yo tengo tres historias de tres usuarios que nos hicieron llegar. Te las voy a comentar, a ver tú qué opinas o si te ha pasado alguna vez que has viajado en el metro. Esto es una historia de Rosa 15, una de las leyendas urbanas más escalofriantes en el metro de la Ciudad de México. Ocurrió en la línea 3, en la estación universitaria. Una noche, un pasajero que esperaba en la estación vio un amigo a la distancia y platicaron. El amigo subió al vagón. En la siguiente parada, el amigo lo vio sentarse dentro, lo cual nunca estaba sentado en la parada. Acercándose a la puerta para preguntarle cómo había subido antes, que el instante antes estaba junto en el andén, ambos estaban juntos. El pasajero se quedó helado, pues él acababa de abordar el tren en la estación Juárez y jamás había estado en la estación Universidad. Ante ese momento, las personas con las que su amigo había subido, ese desapareció, lo cual esto puede percatarse que no solamente estamos con personas extrañas, y al igual que ciertas cuestiones que hay algunos usuarios pueden ver y percibir a sus personas que usualmente, a veces muchos, ¿sabes algo, Ángel? Hay comentarios que también estaba leyendo en el anterior podcast, que algunos usuarios perciben a sus familiares y estos dicen muchos, no sé, déjame decirte, que a veces es porque les puede pasar alguna situación o los vienen a visitar. ¿Sabías eso? No, la verdad es que no lo sabía. Mira, te tengo otros relatos. Son muy breves. Creo que las historias de terror, creo que es algo paranormal para muchas personas. O luego no lo pueden creer, ¿sabes? La niña de la Candelaria, esa es otra estación. Esto sucedió en la línea 1. Hay testimonios de personas que ven una historia, a una niña llorando en los andenes. Cuando se acercan al intentar ayudarla, desaparecen sin dejar rastro. Muchos dicen que esta niña se fue a aventar en las vías, lo cual hace que ella esté vagando su espíritu. También tenemos otra historia del señor Sergio. Es el vampiro de la Barranca del Muerto. En la línea 7.
El nombre de la estación proviene de una antigua barranca, usada durante la Revolución, y existen múltiples reportes de pasajeros que aseguran sentir que alguien les respira en el cuello o los jala en los pasillos vacíos. Esto ocurre porque ahí dicen ser que existen seres muy extraños a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Creo que estos relatos están muy impactantes para ciertas personas, ¿sabes? Creo que si yo viera algo en esta situación, no sé qué haría. Realmente creo que quedaría ahí paralizada. Y mira, estas historias, estos relatos que nos hacen llegar, pues son muy interesantes, ¿no? A lo mejor son leyendas que la gente sabe, que conoce, pero pues realmente no sabemos si son de verdad o realmente son leyendas, ¿no? Pero pues sí, no podemos dudar que en algún momento haya gente que sí le haya tocado vivir ciertas situaciones que al día de hoy los dejan traumados, ¿no? Yo creo que vamos con Paulina que nos platique su historia que tiene para el día de hoy. Sí, creo que la de ella estará algo muy impactante, ¿sabes? Bueno, y se quedaron sorprendidos al escuchar estas historias de terror en el metro de la Ciudad de México, esperen a escuchar la siguiente. Dice así. El metro de la Ciudad de México transporta a millones de personas todos los días, pero cuando cae la noche y las estaciones comienzan a vaciarse, algunos aseguran que no todos los pasajeros son personas vivas. Existe una leyenda urbana que ha sido contada durante años por trabajadores y usuarios del metro. La historia de la mujer del último vagón. Dicen que todo ocurrió hace varios años. Una joven universitaria regresaba a casa después de una larga jornada de clases. Ya era casi medianoche y el cansancio la había vencido. Al llegar al andén, notó que había muy poca gente esperando el tren. Cuando el metro llegó, decidió subir al último vagón, ya que parecía estar completamente vacío. Se sentó junto a la ventana, se puso los audífonos y comenzó a revisar su teléfono. Sin embargo, después de unos minutos sintió que alguien la observaba. Levantó la mirada y vio a una mujer sentada frente a ella. Vestía completamente de blanco y tenía el cabello largo, cubriendo su rostro. La joven pensó que simplemente era otra pasajera y continuó con lo suyo. Pero al detenerse, en la siguiente estación, algo extraño ocurrió. Cuando las puertas se abrieron y varias personas subieron, la mujer seguía ahí, pero ahora estaba sentada varios asientos más cerca de ella. La joven sintió escalofríos. Estaba segura de que no la había visto levantarse ni cambiarse de lugar. Intentó tranquilizarse, pensando que estaba cansada. Sin embargo, cada vez que el metro llegaba a una nueva estación, la mujer aparecía cada vez más cerca de ella, sin que nadie pareciera notar su presencia. Asustada, decidió bajarse y caminar de vagón en la siguiente estación. Caminó rápidamente hacia el primer vagón y se sentó junto a otras personas para sentirse más segura. Respiró aliviada y volvió a respirar, convencida de que todo había sido producto de su imaginación. Pero al levantar lentamente la vista, sintió que la sangre se le bajaba. Ahí estaba, nuevamente la mujer de blanco, sentada justo frente a ella. La joven salió corriendo. Apenas se abrieron las puertas, buscó a un policía y le contó entre lágrimas todo lo que había sucedido. El oficial guardó silencio por unos segundos. Finalmente le dijo: "No eres la primera persona que nos cuenta esa historia. Según algunos trabajadores del metro, hace muchos años, una mujer perdió la vida en las vías durante la noche. Desde entonces, decenas de usuarios aseguran haber visto a una mujer vestida de blanco, recorriendo los trenes vacíos. Pero eso no es lo más aterrador. Las personas que afirman haberla visto coinciden en algo. Nunca se debe intentar verle el rostro, porque quienes aseguran haberlo hecho jamás volvieron a ser vistos. Desde entonces, muchos pasajeros evitan subir al último vagón,
cuando viajan solos de noche. Y ahora que conocen esta historia, la próxima vez que viajes solo en el metro de la Ciudad de México, quizás quieras mirar 2 veces antes de sentarte. Y bueno, de esto trata la historia de la mujer del último vagón. No sabemos si es una historia real, una leyenda urbana o vivencias de los propios pasajeros. Pero muchas personas han vivido este tipo de experiencias en el metro de la Ciudad de México. Hay muchas anécdotas, muchos testimonios. Pero les pregunto, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que la historia es real o un producto de la imaginación de los pasajeros? Déjenos en los comentarios si alguna vez les ha pasado algo similar. Cuéntanos tu historia, tu experiencia. O si conoces a alguien más que ha vivido algo así. Y recuerden, la próxima vez que viajen solos de noche, tal vez no sea tan buena idea irse en el último vagón del metro de la Ciudad de México. Estas historias que nos han comentado mis compañeros y nos han hecho llegar a ustedes han sido muy escalofriantes, muy impactantes. Creo que si a mí me llegara a pasar, realmente no sabría qué hacer en esos momentos. Y creo que todas las historias han sido muy, muy, muy interesantes. Espero y nos hagan llegar más para que así en el siguiente capítulo las retomemos, salgan en nuestros videos, así como que sean más. También creo que para ustedes, tanto para sus familiares como otras, o nos hagan llegar ciertas historias de terror que les hayan pasado en la Ciudad de México o en el metro comúnmente más, que es de que esto se trata nuestro video. Son historias muy impactantes, creo yo que me ha dejado algo que pensar ya cada vez que vaya al metro, ir y ver como que qué puede esperarme o qué me espera ante subir una estación, ya sea en los vagones, saliendo del metro, entrando al metro. O sea, es algo muy que no espero y no les pase a nadie, porque creo que en lo particular yo no sabría qué hacer. Y con espero y en los comentarios haya más más historias para que nosotros sigamos con este video, continuemos en el siguiente episodio. Ay, algo que les haya pasado extraño o que ustedes crean que para sus familiares que se los hayan contado no les crean. Aquí todo es verdad, para todo, y nada es paranormal. Esto fue Entre Estaciones. Gracias por acompañarnos. Esperemos que en el siguiente viaje sean más historias que contar. Son historias o relatos muy diferentes, pero con algo muy común: el metro como escenario de encuentros imposibles o inexplicables que podamos surgir, tanto ustedes que me han hecho llegar en los comentarios, tanto las historias que nos cuentan mis compañeros. Tal vez todo tenga una explicación no racional, o quizás algunas estaciones esconden secretos que todavía no conocemos. Esto te deja de qué pensar, que en las estaciones del metro hay personas que nosotros son seres humanos y quizás no, que nos acompañan hasta nuestro destino y a la mera hora volteamos y desaparecen inconscientemente o racionalmente. Creo que es algo que no se puede explicar. Cuéntenos en los comentarios si alguna vez han vivido algo extraño dentro del metro de la Ciudad de México, entrando en sus vagones, entre estaciones. Esto es Entre Estaciones, su video podcast, que es las que nos contaron y las que nos han hecho llegar en los comentarios, pero con algo en común: el metro como escenario de encuentros imposibles de explicar. Tal vez todos tengan una explicación racional, o quizás algunas estaciones esconden secretos que todavía no conocemos. Creo que lo que deberíamos de pensar es que si las personas que nos acompañan durante nuestro camino o destino a llegar del metro son realmente seres humanos que nos están con nosotros, o quizás no son. Cuéntenos en los comentarios si alguna vez han vivido algo extraño dentro del metro de la Ciudad de México. Esto fue Entre Estaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperemos les haya gustado, que sigan llegándonos sus comentarios para que así sigamos teniendo qué más historias hay dentro del vagón de la Ciudad de México.